desafortunadamente se ha trasladado el liderazgo del mundo a la iglesia. Y comúnmente conocemos una verticalidad en la manera como se ejerce el liderazgo. Entonces, cuando usted llega comúnmente o a la iglesia cristiana o lo ve en la iglesia católica, comúnmente se nota una verticalidad. El líder es el más prominente. El líder es el que mejor se viste para poder hablar muchas veces con algún líder o algún pastor o sacerdote. Comúnmente hay que agendar, encontrar cómo hablar con él. Es comúnmente, como tiene tanto carisma, sabe tanto, además muchas veces predica de una manera extraordinaria, tiene dones increíbles. Entonces es a quien se le abre campo para que siga, al que se le sirve, al que se le da. Porque eso lo aprendimos del mundo, trasladamos del mundo muchas de las fuentes de liderazgo y los aplicamos en la iglesia porque son efectivas. Había un movimiento, o hay un movimiento que se llama el movimiento de la fe. Es un movimiento muy poderoso en el mundo donde pertenece Kenneth Copeland, Kenneth Hagin, bueno, hay tantos ahí en ese movimiento, y que tomaron sus enseñanzas de la metafísica. Todo lo puedes conseguir si todo lo crees. Lo tomaron de la metafísica. Del mundo trajimos lo de los caracteres, eso de sanguíneo, lo más es melancólico, todo eso lo trasladamos a la iglesia y lo aplicamos sobre la gente. Entonces, dependiendo del carácter, así mismo colocamos a la gente o los ponemos a tratar sobre eso. Y hacemos una cantidad de cosas en la iglesia. En las iglesias comúnmente que yo conozco o que estuve, hay una circunstancia muy tremenda, y es que es casi imposible que una iglesia se multiplique en otras iglesias o pongan líderes en otro lado. ¿Por qué? Porque el pastor no confía en sus líderes. Y para que haya unción y haya fuego hay que traer gente de afuera, gente de otros lados. Nosotros no tenemos un cristianismo evangélico, bíblico. Comúnmente tenemos un cristianismo estadounidense. Nos está aplicando mucha de la doctrina estadounidense acerca de prosperidad, las enseñanzas de los grandes hombres, muchas veces los traemos de allá. No lo mismo que presenten a un líder de la iglesia predicando frente a toda la gente a traer a un Benny Hinn, a un hombre tremendo. Porque tenemos la mentalidad vertical de que hay hombres superiores y hombres de menos unción y hombres mínimos. Así que en la iglesia pensamos que el que menos sirve o sirve para algunas cosas es el ujier, pero el más importante que se le hace la venida es el pastor o el sacerdote. Bueno, este texto es espectacular, es súper espectacular. Y comúnmente a mí me gusta tratar este tipo de sermón. Hay diferentes tipos de sermón: expositivo, inductivo, ministrativo, y este tipo de sermón se llama el textual. Leemos el texto y eso implica que la gente puede participar. Así que vamos a leer los primeros 4 o 3 versículos, y de pronto si alguien dice voluntariamente, ustedes saben que yo escojo el voluntario. ¿Qué le gusta del texto? ¿Qué le llama la atención del texto? ¿Qué le habla el texto? Y así lo empezamos a meditar. Con ese tipo de reflexión, el texto comúnmente se queda, lo aprendemos, sabemos mucho más de él. ¿Listo? Entonces, ¿qué texto es el que vamos a leer hoy? Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, capítulo 2. Versículo
1, 2 y 3. Vamos a estudiar esos primero. Filipenses 1, 2 y 3 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno más como superiores a él mismo. Bueno, ¿qué versículo le gusta? Una voluntaria, Dorisita. El 2:3. ¿Y qué te gusta? Todo dice: nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. ¿Qué te habla ese versículo? No, me recuerda de que no hay, o sea, que no tengo que tratar a otra persona menos de lo que soy yo, sino sintiendo una misma cosa en Cristo Jesús, un mismo sentir, un mismo amor. A ver, otro voluntario, Gustavito. Sí, no sentirme más que los demás, por encima de los demás. ¿Ese fue el versículo que te gustó también? Sí. ¿Y Andreita? Y entonces me gusta también completar mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo la misma cosa. ¿Alguien más? El 2, 3. ¿Por qué te gustó? Porque habla del amor también, pues de sentir el amor unánime de unos hacia otros. Amén. Dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad. Bueno. ¿Y José Luis? El primero habla de una consolación en Cristo, una misma comunión. Y en el segundo dice: completad mi gozo. Así que el mismo gozo existe Muy bien. Hay cosas que siempre llevo tiempo enseñándoles y hay palabras que les he estado enseñando y hemos estado aprendiendo, porque si aprendemos esas palabras y su significado, podemos estudiar la Biblia como justificación. Dijimos que justificación en la Biblia es derramamiento de sangre para perdón de pecados, quitando la culpabilidad que teníamos delante de Dios, tomando lugar por nosotros. Es justicia o justificación. Entonces, cuando se dice que Abraham fue justo, ¿qué quiso decir? En cambio, si leemos literalmente, Abraham fue justo, dice, fue tan buena persona, no le hizo mal a nadie. Pero en cambio, la palabra justo, justicia, significa, ¿qué significa? Derramamiento de sangre para perdón de pecados, quitando la culpabilidad y tomando nuestro lugar en la cruz. Eso es justicia. Entonces, siempre que encontremos la palabra justicia es eso. Cuando encontremos la palabra injusticia, a que no se creyó eso. Muy bien. Entonces, veamos. Por tanto, si hay alguna, ¿qué significa alguna? Hay muchas. Solo una. Un tricito, un poquito. Si hay algo, miren cómo empieza a decir Pablo, si hay alguito, comienza, o sea, que todo puede suceder, por lo menos si hay alguito. Si hay alguito, por ahí comienza todo. Pues si hay mucho, mejor. Pero si hay alguna consolación en Cristo. Bien, ahí tenemos que analizar una palabra, consolación, con el contexto. ¿Qué es consolación? Juan 16, del 7 al 11 dice, llama al Espíritu Santo el gran consolador. Así que consolación no es una ayuda. Consolación no es, ven, te consuelo para que no llores más.
No, consolación es la manifestación de alguien. ¿De quién? El texto lo dice en muchos lugares, que el Espíritu Santo es el gran consolador. Y dice, si hay un poquito, han dejado de fluir. Y es una manifestación propia del Espíritu Santo, consolar. Él consuela, edifica y exhorta. Él consuela, o sea, si hay un poquito de consuelo, de consolación. Pero adiciona algo más. Sin embargo, dice, la consolación ¿en quién? En Cristo. La manifestación del Espíritu Santo mostrando a Jesucristo. A Jesucristo. Miren la segunda. ¿Algún consuelo de qué? ¿Algún consuelo de qué? Siempre que encontramos la palabra amor, verdadero amor, ¿a qué se refiere? ¿A quién? Primera de Juan 4:8. Y tantas cosas que dice, tanto amó Dios al mundo. O sea, el amor es Dios mismo, es la manifestación ¿de quién? O sea, el amor ahí está manifestado por el Padre. Y además sabe un texto tan maravilloso que es 2 de Corintios 1:3, dice una cosa maravillosa, que Él es Padre de misericordias y Dios de toda consolación. ¿Qué dice? Dios es Dios de misericordias y Padre de toda consolación, el cual nos consuela en nuestras tribulaciones, para que podamos consolar a los otros con la misma consolación con la que hemos sido consolados por Dios. El trabalenguas cristiano. Dios consuela en nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con la misma consolación con la que hemos sido consolados por Dios. Así que está hablando, ¿saben de qué está hablando en ese texto? Si alguna comunión del Espíritu, la Trinidad, está metida la Trinidad ahí. Porque es que el cristianismo no son hechos, no son cosas, son personas. Toda pregunta tiene una sola respuesta: Cristo. ¿Qué es vida eterna? ¿Qué es prosperidad? No es la economía, no es estar bendecidos. ¿Qué es el cielo? No es un lugar, es una persona. Si yo echo fuera demonios, porque al reino de los cielos ha venido a vosotros. Él es la respuesta. Y por eso cuando se habla de consolación, de consuelo, de misericordia, está hablando de personas en el cristianismo, está hablando de personas. Y por eso dice, pero miren lo bonito, si algún poquito, es que si ustedes imaginan, si tenemos un poquito, ¿a quién tenemos? Un poquito del Padre, un poquito del Hijo y un poquito del Espíritu Santo, ya es un buen comienzo, es un tremendo comienzo. Lo peor es no tener nada, ¿sí o no? Pero dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Recuerden que la misericordia, ¿qué significa la misericordia? La piedad es vocación en la Biblia. La misericordia es recibir de parte de Dios algo que no nos lo merecemos. Según la Biblia, ¿qué es lo que nosotros no merecemos? La muerte. La paga del pecado, la muerte. Castigo. ¿Qué nos merecemos? Destitución. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Y Él, en vez de darnos lo que nosotros no merecemos, nos da misericordia, nos da lo que no nos merecemos. Se llama gracia. Es un don inmerecido. Porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero resulta que ¿quién nos lo da? Porque dice la Biblia en 2 de Corintios 1:3, Él es Padre de misericordias. Así que
Es diferente recibir misericordia de las personas a recibir misericordia de Dios. Así que está diciendo la Biblia, si usted tiene un poquito de la consolación de Cristo, si tienen un poquito del consuelo de amor de Dios Padre, si tienen un poquito de la comunión del Espíritu Santo y si tienen un poquito de misericordia, ya es un buen comienzo. Porque dice, completad mi gozo. Pero ¿cuál gozo? ¿Cuál gozo? Mire lo que dice enseguida. Sintiendo lo mismo. ¿Qué sentía Pablo? Pablo sentía, no, yo creo que un poquito no, mucha consolación de Cristo. Pablo tenía mucho consuelo del amor del Señor, tenía mucho consuelo de la comunión del Espíritu y estaba lleno de las misericordias del Señor. Y él dice, por ahí empezamos todos, debemos de tener lo mismo, completen ese gozo, permítanme gozarme en eso, que ustedes y yo tengamos exactamente lo mismo, comencemos por lo mismo, caminemos en lo mismo, porque miren lo que dice, sintiendo que lo mismo. Sintiendo lo mismo, teniendo que el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. No dice lo mismo del primero, mire, lo dice lo mismo del primero. Alguna consolación de Cristo, sintiendo lo mismo. Consuelo de amor, teniendo el mismo amor, comunión con el Espíritu, unánimes, sintiendo, unánimes, unidos, teniendo comunión. O sea, está diciendo que pensemos lo mismo, hablemos lo mismo, creamos lo mismo. Y la única manera de hacerlo es teniendo ¿quién? Dejando fluir al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en nuestra vida. Ese es el cristianismo. Ese es el cristianismo. Pero mire el versículo 3. Mire lo maravilloso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Nada hagáis, porque la contienda y la vanagloria es la contradicción de todo lo que le pertenece al Señor. Hay un término en la Biblia que se llama detractor. ¿Sí lo han leído? Detractor. La iglesia muchas veces está lleno de detractores. ¿Qué es detractor? ¿Cómo? Exacto. Siempre que se dice algo, alguien dice, no estoy de acuerdo, lleva la contraria, pero además de eso, crea algo tremendo. Contienda. Se originan contiendas. Entonces, ¿qué es lo que pasa con una persona, un detractor? ¿Qué sucede con eso? Algunos entonces viven peleando por su liderazgo. ¿Sabe que por eso es que la iglesia no envía gente? ¿Sabe que por eso es que la iglesia no se multiplica? Porque comúnmente el liderazgo que contiene la iglesia actual es un liderazgo que se defiende el poder, se defiende lo que se tiene. El pastor no le da cabida en el púlpito a nadie más, no le da cabida a nadie más, se defiende. Y si se defiende, hay otros que quieren fluir. Como no pueden, se generan. Entonces, uno se genera contienda por las guerras internas que suceden, por pelear por liderazgo, por pelear por otras cosas, y otro, la vanagloria del liderazgo, o sea, se ponen por encima de quién, o se ponen por encima de los demás, o se quieren poner por encima de los demás. Nos dice eso con la enseñanza anterior, no hagas nada. ¿Por qué? No hagan nada por contienda, por vanagloria. Pero miren lo que dice enseguida. Antes, con toda humildad, con mansedumbre, con un corazón grande. Humildad, mansedumbre significa un corazón grande. Antes, con toda humildad. ¿Y qué dice ahí? Estimando. ¿Qué significa estimar?
apreciar, querer, abrazar, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Bien, ¿cómo hago para saber cómo estimar a los demás? ¿Cómo hago para saber cómo ver al otro superior? ¿Cómo hago? Si lo hago con mi opinión, es que alguien me decía en estos días, no, pero ¿cómo así? O sea, hay un chico que vende dulces en los buses y es drogadicto y de vez en cuando viene a la iglesia y entonces dice que yo debo apreciarlo, ponerlo. ¿Cómo voy a ponerlo? No puedo ponerlo, no puedo. Él debe sentarse y allá escuchar hasta que pase el tiempo y mirar. No, yo no puedo poner al otro, decía, no puedo poner al otro porque el otro es inmaduro, no conoce mucho Biblia. Yo no puedo poner al otro porque no hace lo que yo hago. ¿Cómo saber cómo ver al otro superior? ¿Cómo saberlo? Sin caer en nuestra propia doctrina, en nuestras propias ideas. ¿Cómo hacerlo? Bueno, la única persona que nos puede dar doctrina de cómo hacerlo y cómo vivirlo, ¿quién es? El único es el Señor Jesucristo, nadie más. Entonces, ¿cómo Él se une con otros y cómo camina con otros? ¿Cómo lo hace? Y sabe, eso genera un enredo terrible. Y casi no hay aceptación de lo que Jesús hizo en su trato con los otros. No hay aceptación por parte de los pastores o sacerdotes en sus iglesias o en nuestras iglesias o liderazgos. Es casi, puedo decir que para muchos es casi imposible portarse como Jesús. Casi imposible. Entonces preferimos portarnos sin darnos cuenta, ¿sabe como quién? Como el diablo. ¿Cómo fluye el liderazgo actual en la iglesia? Muchas veces no como Jesús, sino como el liderazgo del diablo. ¿Cómo es? No por la maldad del diablo, sino por la estructura. En la Biblia habla de la estructura del liderazgo del diablo y dice, está el diablo. Luego, ¿quién sigue? Potestades, principados, huestes del maldad, gobernadores de las tinieblas, hombres fuertes, demonios y usted y yo. Y dice la Biblia que no hay, Jesús lo dijo, no hay división, es un liderazgo verticalizado. Llamémoslo así. Satanás, potestades, principados, huestes de maldad, gobernador de las tinieblas, señorío y todos así. Pero si notan quién está en la altura máxima, a él le sirven. Él no le sirve a nadie, a él le sirven. Entonces llamémoslo así, un liderazgo verticalizado. Pastor, ¿hay quién sería el pastor? Satanás. Demonios, potestades, principados, es verticalizado. No hay desorden. ¿Hay desorden? No hay desorden. Es impresionante el orden tan tremendo que tiene. No hay división, lo dijo el Señor Jesucristo. Pero cuando vamos a leer la Escritura en el Nuevo Testamento y ver la manifestación de Jesús, a los ojos de los hombres ese liderazgo fue fracasadísimo. Primero, no hay no es un liderazgo vertical, es un liderazgo horizontal. Él no cogió los mejores, cogió la gente del vulgo y sin letras. Y caminó con ellos y qué cosa, a la luz de los hombres son despelotadísimos. ¿A quién se le ocurre caminar con un tipo 3 años que le robe los diezmos y las ofrendas? 3 años caminó con Judas y 3 años supo que le robaba las ofrendas y no lo sacó. ¿A quién se le ocurre eso? ¿No les parece que es algo tenaz? Y fuera de eso camina con un Pedro, tan tenaz el Pedro. Un día Jesús estaba predicando y Pedro le dijo, venga para acá Jesús, y lo jaló y dijo, ¿cómo se te ocurre hablar eso? Pedro,
Vaya, dígale eso a Satanás y verá que le caen rayos y centellas. Y lo llama y lo regaña. Luego le mandan, dos de los discípulos le mandan a la mamá. Dice, no, mire, es que es para pedirle un favor, si que en el reino de Dios mi hijo Jacobo se sienta a un lado y mi hijo Juan al otro lado. Y los otros se agarraron con ellos. Dice que hubo disensión y se agarraron. Fuera de eso se los lleva al monte a orar y se quedaron fundidos. Otro no cree, Tomás no cree en él. Jesús 3 años predicándoles, 3 años. Y el último día, cuando lo van a entregar, después de 3 años, uno dice, Dios mío, Jesús predicándoles. Es que si lo hubiera predicado cualquier persona está bien, pero Jesús predicando y diciendo, Jesús, la paz, el amor, la felicidad, tranquilo, reposo, paz. Si le colocan, le dan una mejilla, pongan la otra. Y el Pedro saca la espada y le baja la ala. 3 años y mire lo que hace el Pedro. ¿No les parece que es un liderazgo a la luz de los hombres fracasado? Y además se le vuelan. Lo cogen y se le vuelan. Y además uno de ellos lo entrega. Por 30 monedas lo entrega. Es terrible. Terrible. Y hace lo contrario a Satanás. Totalmente contrario. Hace algo muy contrario, que lo vamos a ver ahí. Pero el resultado es diferente. Porque en el liderazgo ordenado, verticalizado, donde el pastor es lo máximo y todo eso, nunca se va a ver la gloria del Señor. Se ve la gloria del pastor o del líder, pero no se ve la gloria del Señor. En cambio, en este liderazgo aparentemente despelotado, tenía una característica: los amó hasta el fin. Era la historia del amor. Y en la historia del amor hay un despelote tremendo. Los que tenemos hogar y tenemos hijos saben que, ay Señor, a veces nos sacan canas y queremos ahorcarlos, pero no, es que no. Adrianita, ¿qué día? Me dijo, vamos a ir, estábamos viajando, dijo, vamos a ir allá, pero les advierto, me lo dijo fue a mí, me lo advirtió fue a mí. Solo podemos tomar solo jugo, y todo el camino solo jugo. Tenemos el dinero ya contado, solo jugo. Y llegamos allá, solo jugo. Y se me acerca y me dice, recuerda, solo jugo. Y entramos y Santa Guita dice, mami un pollito. Y dice, vale, un pollito. Bueno, me da un pollito asado. Yo no dije nada. La historia del amor. La historia del amor es paciente, abraza. Cuando se cae uno lo levanta, ¿sí? Perdona 70 veces. Es un despelote. Pero al final conquista ¿qué? El amor. Si usted y yo queremos ser buenos líderes, tenemos que escoger en tener una iglesia bien ordenada, perfecta, y donde el pastor sea el que mande y no se despelote nada, o empezar con la historia del amor. Y la historia del amor es otra cosa. La historia del amor perdona, si se cae, si se va y regresa, eso habla otra cosa, ¿me entienden? Es la historia del amor. Noten los siguientes, si encuentro donde dejé el... Aquí está. Vamos a ver lo que dice. Primera cosa, miren, mira, estimando a cada uno a los demás como superiores ¿a quién? ¿A quién? En el mundo nos dicen quiénes son superiores. ¿Quiénes? Los que son profesionales, los que hacen posgrado, los que tienen mejor carrera, los que han hecho profesiones en otros lugares. Y la otra, ¿y quién es el menor comúnmente dentro de una casa? Voy a utilizar una palabra fea. El sirviente, la sirvienta, ¿sí o no?
Yo tengo una familia muy amigas, cristianos muy amigos de otro lado, súper cristianos, una familia de esas rolos auténticas. ¡Hala! ¿Cómo están? Cristianos espectaculares. Y la sirvienta, el término lo voy a utilizar por algo que voy a decir, la sirvienta, lindísima, la quería muchísimo, pero a la hora de comer, todos se sentaban a la mesa y ni puelchiras. La sirvienta no se podía sentar a la mesa, tenía que ir a sentarse en la cocina. O sea, la sirvienta es lo menos, lo más pequeño, lo mínimo ahí. ¿Usted cree que en la organización del diablo, Satanás algún día va a servir a ver, demonito, ¿quieres algo? Te echaron fuera, está por lugares desérticos y secos, tómate un poquito de agua. No. ¿Ustedes creen que en un liderazgo verticalizado, como a veces tenemos en la iglesia, el pastor va a ir y abre la puerta y le sirve a la otra persona y le limpia los pies? No. Es que el problema es que trasladamos un liderazgo a la iglesia que no corresponde al liderazgo del Señor. Porque el liderazgo del Señor tiene otras cosas increíbles, extraordinarias. Miren lo que va a pasar. Primero, yo debo ver al otro como superior a mí. ¿A quiénes? Comúnmente veo como superior a mí al pastor, al que estudió el seminario, al cura, pero eso no es lo que enseña la Biblia. A cada persona la debo ver como superior. Está bien, llega un chico drogadicto acá. Yo estudié teología católica, estudié teología cristiana, he estudiado evangelismo, he estudiado de todo en esto. Y llega un muchacho drogadicto que no ha hecho nada. Pregunta, ¿cómo tengo que ver? Como superior. Ahora, si lo veo como superior, me voy a esforzar de muchas maneras para que él conozca a Cristo, empiece a crecer, hasta que eso que yo creo de él se cumpla. O sea, estoy pendiente ¿de quién? Del proceso de él para que él sea mayor que yo. ¿Me hago entender? Porque mi visión tiene que ser eso. O sea, si yo creo que los otros son superiores, ¿de quién es el púlpito? A mí Dios me puso aquí como pastor, pero ¿de quién es el púlpito? De la gente superior. O sea, ¿qué significa? Que yo debo trabajar para que todos tengan la posibilidad de hacer mayores cosas o iguales. ¿Es así o no? De pronto usted cree que estoy inventando eso. ¿De verdad? Vamos a verlo. Vamos a ver. Versículo 4, mire lo que dice. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sabe qué quiere decir? Que no tengo que defender mi posición, que no tengo que estar pendiente de mis propias cosas. Yo soy pastor porque Dios me llamó como pastor. En el Juan capítulo 13, Jesús tenía el manto. ¿Quién le puso el manto? Que es un símbolo de rey. ¿Quién le puso el manto a Jesús? Lo traía Dios. Como ese manto es de Dios, entonces se lo quitó y se ciñó la toalla. Significa que se quitó su manto, que nadie se lo va a quitar. Si es un manto de Dios, nadie se lo va a quitar. Se ciñó la toalla para mirar a los otros, para servir a los otros. ¿Ve? Si yo soy pastor y Dios me llamó, me puedo quitar el manto, me puedo quitar el púlpito, me puedo quitar mi lugar, me puedo quitar y poner a otros, levantar a otros. Y el hecho de que sean levantados, que crezcan, nadie me va a quitar mi lugar porque es un lugar de Dios. Ahora, si yo mismo me puse el manto, si yo mismo me autoproclamé pastor, es mejor que no me quite el manto, me van a correr la butaca. Voy a perder eso. O sea, tenemos que tener la seguridad de quiénes somos en Cristo
y no tener problema para entregarle y cuidar a los otros y mirar lo de los otros. Si el Señor nos mandó, si yo soy discípulo y me mandó a ser discípulos mandándoles que guarden todas las cosas y yo soy discípulo, ¿cuál debe ser mi preocupación? Lo que dice la Biblia, levantar, dice, guarden las cosas para que ellos hagan más discípulos, para que crezcan, para que sean mayores que yo, no que Cristo, que yo. Ese es el triunfo. Mire eso, no mirando cada uno por lo suyo, sino por los demás. Ahora, ¿dónde está eso que estoy diciendo? Creer que estoy diciendo una herejía. ¿Sabe qué dice la gente cuando uno predica estas cosas? Dice, yo recuerdo un pastor que le dije, yo pastor sí coloco a la gente a predicar, y si lleva un día de convertido lo pongo, solo que sigo la regla bíblica. Si una persona se convierte hoy, al otro día lo pongo a predicar, siguiendo la misma regla, la regla bíblica. No lo dejo solo. Lo primero, yo lo disipulo. Si va a enseñar algo, lo disipulo. Segundo, le permito que él se autodisipule. Tercero, lo pongo a disipular. Y cuarto, le enseño a que haga lo mismo con otros. Así fue como hizo el Señor. Jesús cogió a los 12 y a los 2 meses los envió de 2 en 2 a echar fuera demonios. Imagínense mandar a una persona recién nacida a echar fuera demonios. Pero eso fue lo que Jesús hizo. Solo que Jesús caminó con ellos y les enseñó, pero los puso de una. Vea, vamos a ver el ciclo de Jesús. Y la Biblia dice, primera de Juan 2:6, dice, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Así que si él lo hizo, yo tengo que arriesgarme a hacerlo y se me va a despelotar las cosas. Pero va a haber un triunfo tremendo. Si él lo hizo, yo tengo que hacerlo. Mire lo bonito. Haya pues en vosotros ¿qué? ¿Qué le habla a usted la palabra sentir? En Jesús. ¿Se acuerdan cuando la resurrección de Lázaro y María vino y le dijo, mi hermano ha muerto? ¿Qué sintió Jesús por Lázaro? Se originó el versículo más. Jesús lloró. Jesús lloró. Ese sentir es eternamente profundo. Contiene el 100% de amor. Haya el mismo sentir. Solo los guiaba eso. Haya el mismo sentir que hubo también en quién. Haya el mismo sentir en quiénes. O sea, nos está diciendo que nosotros, si queremos tener una misma manera de pensar, de hablar, de vivir, de ejercer liderazgo y todo eso, tenemos que ser parecidos a quién, tener un mismo sentir como el de Jesús. Y vean el proceso del Señor. Todo lo contrario al liderazgo actual y al liderazgo satánico. El liderazgo satánico, recuerden que la cabeza es quién, y de ahí para abajo es verticalizado. En el liderazgo de Jesús es al revés. Al revés, mire. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, esa palabra en forma de Dios habla es que Jesús es Dios, porque nadie puede tener la forma de Dios. Además Jesús es la plenitud de Dios, y además la Biblia dice que Jesús es Dios. Entonces, ¿quién era Jesús? Dios. ¿Ya? Dios. O sea, comenzó por arriba. ¿Sí? Luego allá mismo, en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, que no apreció el ser igual a Dios. Porque él siendo Dios, podía hacer otras cosas, y ¿quién lo iba a quitar de Dios? Nadie. Si él fuera Dios, pero corriera el riesgo de perder esa potestad, mejor no se quita el manto. Pero no estimó, salió de ahí. Y mire lo que hizo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, dejó de ser por un momento Dios y se hizo como quién. Bueno, no, se limitó, que es otra cosa. Se hizo, entonces empezó a bajar.
Dios pasó a hombre. ¿Se hizo como quién? Como hombre. Si se hace como hombre, queda igual a nosotros. Si solamente se hace como hombre, queda igual a nosotros. Y si se sube a Transmilenio, da los mismos codazos que nosotros o piensa igual que nosotros. Pero siguió bajando. Se hizo hombre y luego ¿qué se hizo? ¿Ok? Vean lo que dice. Siervo. La palabra siervo es sirviente. Sirviente. Se hizo sirviente. ¿Es diferente al liderazgo de Satanás o no? Ahora resulta que nosotros estamos acá y él va para abajo. Estaba arriba, se igualó a nosotros, ¿sí o no? Y luego se hizo sirviente de nosotros y ahora va a seguir bajando hasta lo sumo. Hasta lo sumo. ¿Qué les parece a nosotros los pastores si nos dejamos guiar por lo mismo? ¿Qué pasa si en la iglesia hacemos eso? Terminamos siendo los sirvientes. Yo siempre he hablado de mi padre espiritual y al que no le guste, pues eso sí, es un cura. ¿Yo qué hago? Es Diego Jaramillo. Y yo toda la vida lo he amado y cada X tiempo voy a saludarlo. Es muy famoso, es un hombre que maneja multitudes de 80,000, 100,000 personas. Pero cuando él me predicó a Cristo, cuando yo nací, cuando yo viví muchos años allí con él, ese hombre manejando multitudes era el que llegaba y servía el chocolate. Iba uno, ¿quiere más chocolatico? Me dijo, sí, Dieguito. No, quédate ahí. Yo te lo traigo. Y sí, y a mí eso me impactaba. Un hombre tan tremendo y uno sentía algo profundo viendo que él le traía el chocolatico y le servía algo tremendo, ¿no? Y entonces uno quería ser como él. Él andaba en ruana, yo caminaba en ruana. Él andaba en sandal, yo caminaba en sandal, porque quería ser. Porque uno quiere ser aquel que tiene una expresión de amor como la de Jesús, tremenda expresión de amor. ¿Y qué tal que nosotros los pastores, cuando usted llega a ser los primeros que le reciben, el que le embolan los zapatos, el que está sirviéndole, el que lo levanta y todo eso, eso es tremendo? ¿No les parece espectacular? Pero eso produce al comienzo, ¿qué produce? Un despelote. Porque le empieza, si es el sirviente, si el pastor es el sirviente como Jesús, ¿qué le empiezan a hacer y qué le hicieron a Jesús? Bullying. Esos apóstoles le hicieron todo el tiempo bullying al Señor. Porque si uno empieza a servir, uno es el que barre limpia, ¿qué empieza a hacer la gente al comienzo? Bullying. Pero después el efecto de amor se va a devolver. Va a causar algo nuevo, algo diferente. Miren lo que dice. Entonces, era Dios, se le imitó y se hizo ¿qué? Hombre. De hombre se hizo ¿qué? Siervo, sirviente. Es el que sirve, el que hace las cosas, el que sirve a las mesas, el que está. Usted lo ve en la Biblia. Vea Juan capítulo 13. ¿Quién le lavó los pies a los apóstoles? ¿Quién? ¿Quién les servía? ¿Quién sirvió la cena? ¿Quién? El Salmo 55, versículo 12 dice, ¿quién era 55, 14? Dice que él se dedicó como amigo y a servir a Judas. Judas llegó a ser, dice, su amigo íntimo. Siempre era los otros, él era el que servía. ¿Se acuerdan cuando resucitó y aparece? ¿Quién le sirvió la comida? ¿Quién asó los pescados? Él siempre, él. Y cuando uno ve que alguien le sirve al comienzo, pues se vuelve recostado, ¿sí o no? Y los apóstoles hacían eso. Pero no se quedó ahí, mire. Entonces se volvió siervo. ¿Qué más dice? Y estando en condición de hombre, se humilló, siguió para abajo. Se humilló a sí mismo. ¿Quién tomó la decisión de humillarlo a Jesús? ¿Quién? Él mismo.
Él mismo. Si lo insultaban, ¿qué hacía? Pegaba. Humillarse, la palabra humillarse, ¿sabe qué significa? Ya no es como arrastrar, es como lo último. Hay por ahí una frase que alguien dice: hay que ser manso pero no menso. ¿Sí o no? ¿Usted cree que humillarse, ser sirviente, todo eso no será a veces menso? A veces uno dice: oiga, usted metió a eso, el cristianismo se volvió pero como menso, como tonto. No, pues tampoco hay que llegar allá, tampoco hay que dejarse. No, tampoco hay que ser tan bobo, pero resulta que Jesús fue ¿a dónde? Al extremo. Se están notando el cambio de liderazgo entre Satanás y Jesús. ¿Dónde están los líderes y pastores? ¿Dónde deben de estar en la iglesia? ¿Dónde? Bajarse. El buen liderazgo implica bajarse. ¿Hasta dónde se humilló? Hasta lavarle los pies, servir, amar. Se humilló a sí mismo. Es Dios. Se hizo hombre, y apenas se hizo hombre, se unió con los 12 apóstoles. Gente sin letra y del vulgo. Imagínense la diferencia que había. ¡Qué diferencia tan enorme! Dios y Judas Iscariote. Dios y Pedro y Juan. ¿Sí ven la diferencia tan enorme? Y él se hace hombre y se une con ellos, se iguala. Primero que se iguala. Y luego comienzan los dos y se baja. ¿Ah? Más abajo. Y a tal punto que se humilla. Se humilla. Y comienza ese despelote tremendo que se ve ahí. Pero resulta que esa humillación hace que ellos caminen sobre el amor en medio del despelote. Se humilló a sí mismo. ¿Y sabe qué hizo él durante 3 años? ¿A qué se dedicó durante los 3 años? La obra máxima. Escuchen lo que les voy a decir. Cuando un cristiano camina solo, cuando un cristiano camina independiente, está cometiendo una de las peores herejías que hay. Porque Juan 17 dice a qué se dedicó él, cuál fue la obra que él hizo durante 3 años. Fue la obra. Y fue la obra que el Padre le dio que hiciese. ¿Sabe cuál fue? Los 12. Solo los 12. Si uno no camina en coinonía, como él, está muerto. Si uno camina independiente, es un hereje. Porque la obra máxima de Cristo en la tierra es la iglesia. Es el cuerpo de Cristo. Somos de un cuerpo y pertenecemos a un cuerpo y vivimos un cuerpo. Y Juan 17 dice, él se dedicó solo a los 12. Dice, la obra que me diste que hiciese, yo la terminé. A los que me diste, los he cuidado. Tuyos serán, y ya he acabado la obra que me diste. ¿A qué se dedicó? ¿Sabe? Bueno, ¿recuerdan ustedes cuando Jesús comenzó la iglesia, la hizo crecer? ¿Recuerdan? ¿Sí se acuerdan o no? Él no hizo la iglesia. Fue el Espíritu Santo a través de esos 12 con Matías. O sea, los 3 años, ¿sabe qué se dedicó el Señor? A entregarles lo que Él podía hacer. Les entregó. Eran gente sin letras y del vulgo, y les entregó. Y ellos comenzaron la obra. Pero ¿sabe qué hicieron inmediatamente ellos? Comenzaron a hacer lo mismo con otros, a abrir coinonías y trabajar. Repitieron lo mismo de Jesús. ¿Cómo es posible que Dios mismo se haga hombre, se humille y le entrega a una gente sin letra del vulgo un trabajo que multiplicó el mundo y la iglesia cambió el mundo? Liderazgo de Jesús. Liderazgo. Entonces, ¿cómo hizo? Dios. ¿Bajó a qué?
hombre, luego bajó a siervo, siguió, se humilló a sí mismo y sigue bajando. ¿A dónde? Mire, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y muerte de cruz. En la historia del cristianismo, los grandes hombres del evangelio hicieron lo mismo. Hombres se bajaron a siervos, de siervos se humillaron y los mataron por causa de ¿quién? De Cristo. Esa es la historia de los grandes hombres del evangelio. Los hombres actuales, muchos del liderazgo actual, no tienen eso. Estos predicadores de la prosperidad hacen al revés, se ensalzan. Son hombres y comienzan a crear ministerio, crecen, tienen una iglesia, van creciendo de nombre y ahora de pastores se pasaron a apóstoles y van creciendo. ¿A quién se parece ese liderazgo? Y no saben. Y se vuelven políticos. O sea, a la inversa, hay que escoger. Si yo quiero tener el liderazgo de Jesús, si usted y yo, que hemos sido llamados todos, queremos tener el liderazgo de Jesús, nos espera dolor, porque es negarse a uno mismo, es un dolor profundo, es empezar a bajar. Imagínense, cada día que bajo me vuelvo mejor pastor, mejor líder. Vean al Papa Francisco, ha bajado, subido. No tiene nada que ver. Desafortunadamente son hombres sin mala fe, buenos cristianos y todo eso, pero que tienen desafortunadamente una estructura que no tiene nada que ver con Cristo. Entonces, ¿hasta dónde llegó Jesús? ¿Y sabe dónde está el triunfo de todos nosotros? Está en eso, en ese proceso. Porque la respuesta de Dios es que no nos va a dejar ahí. ¿Cuál es la respuesta del Padre? Miren, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Recuerden que el versículo, este texto empezó con: haya en vosotros el mismo sentir que hubo también en Cristo. Haya en vosotros el mismo sentir. Y dice, ¿y sabe a quién se lo dice? A todos los cristianos, incluso los que acaban de nacer, porque dice, si hay algún un poquito de consuelo, si hay un poquito de consolación, si hay un poquito de comunión, tengan el mismo sentir que tú. Empiecen a bajar. Empiecen. Algunos ya están bajando, otros van allá aquí, otros acá, y otros todos se subieron. ¿Cómo llama la Biblia a los que se subieron? Contienda y vanagloriosos. ¿Ve? Los que tienen coinonías, ¿qué tienen que hacer en las coinonías? Empezar a ver al otro mejor y empezar a bajar. Cuando empiecen a bajar, el resultado de la coinonía, de la iglesia, de todo es que Dios Padre nos exaltará hasta lo sumo y entonces conocido. Cristo será conocido, porque Juan 17:21 dice, y por la coinonía y el que sean uno, Cristo será conocido en todas partes, dice Juan 17:21. ¿Ve? Versículo 10. Para el resultado de esto, de ser guiados por Jesús, el resultado de Jesús, pero el resultado mío de hacer lo mismo que hizo Jesús, está acá en el versículo 10. Para que en el nombre de Jesús, ¿qué pasa? Se doble toda rodilla. ¿Sabe qué? Yo no sé si les ha pasado, a mí me pasó y yo no sé si a muchos les ha pasado, pero cuando uno comienza ese proceso es supremamente difícil. Estar poniendo a las otras personas, colocar a las otras personas. Yo he recibido muchos ataques, muchísimas veces por colocar gente. Y colocar gente.
Y me fascina, yo no puedo vivir sin eso, me encanta poner al otro. Las cenas las hacemos por eso, cada cosa las hacemos por eso. Poner y poner y poner y levantar discípulos y levantar y quitarse uno de ahí para poner al otro. Eso a mí me ha fascinado, siempre me ha fascinado, porque eso fue lo que me enseñaron a mí, me enseñó el Señor Jesús. Entonces la Biblia dice, cuando uno pone y levanta, al comienzo se ve un despelote tremendo. Porque si yo me levanto a predicar, pues creo que predico bien, o creo que tengo las herramientas para predicar bien, y de pronto me quito y coloco una persona que lleva 3 o 4 días, o un mes o 2 meses. ¿Cómo va a predicar a esa persona? Es terrible. Ya ese es el mensaje tremendo. Pero ¿qué pasa con el tiempo? Con el tiempo esa persona va conociendo al Señor y comenzando el proceso. Cuando comienza el proceso, entonces todos empezamos a tener una misma mente, una misma manera de hablar, una misma manera de sentir. Y cuando llega la gente no cristiana, cuando llega otras personas y ven un cuerpo que piensa lo mismo, que habla lo mismo, como pasó con los apóstoles, ¿qué termina diciendo la gente? ¿Qué terminan haciendo? Miren cómo se aman. Miren cómo se quieren. ¿Se acuerdan lo que dice Hechos? Tenían una misma mente, un mismo corazón, vendían todas las cosas. Y el mundo fue cambiado por eso. Al mundo no se le conoce por cristianos individuales. Eso es mortal. Es más, un cristiano individual es carne de cañón para el diablo. Pero en cambio en la coinonía, en la unión, eso es lo que hace el Señor es conocido. Y si estamos siguiendo el mismo sentir de Cristo, pues mejor. Pero al comienzo es difícil, porque cuando una persona llega a su casa, es cristiano y en su familia lo empiezan a maltratar y todo eso por haberse metido como cristiano, como le está pasando a una hermana que ayer la familia la quiere matar y le dicen que es fanática y todo eso, pero ella lo que me dijo fue muy triste porque era una familia tremendamente unida, pero ella tomó unas decisiones y al tomar unas decisiones se rompió la familia, fue terrible. Al comienzo es tremendo, pero ella dijo, yo voy a mantenerme porque el único que es para mí importante es Cristo. Y ahorita la quieren matar, ¿sabe? Con el tiempo que va a pasar, entre ellos que están haciendo cosas que no deben, eso se va a venir al piso. Y después, ¿a quién van a mirar? A la firmeza, a la forma de vivir, a la forma de tratar. A ella, tarde o temprano el Señor la exaltará, pero al comienzo. Y al final terminarán que toda rodilla se doblará, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis, ¿cómo dice? Se ve que Pablo no nos conocía, ¿sí o no? Como siempre habéis obedecido. Si Pablo estuviera acá, estaría borrando. ¿Sí? Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Qué dice? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Bien, algunos interpretan esto como ocupados de vuestra salvación, es esfuércense por ser salvos. No dice tal cosa. Porque nosotros tenemos ya la salvación que nunca nos será quitada, y tenemos la seguridad por una sencilla razón. Uno, tenemos un corazón nuevo, un espíritu nuevo, y ahí habita el Espíritu Santo. Esa parte llamada el Espíritu es incorruptible, no peca, ese corazón nuevo no peca, no se sale el Espíritu Santo. Entonces, ¿dónde tenemos los problemas? En el alma y en el cuerpo. Es en el alma. Entonces, primera de Pedro 1:9 dice que el alma va a ser salva durante esta vida. Cuando dice ocúpese de su salvación, está diciendo ocúpese de la salvación de su alma.
¿Cómo podemos ocuparnos de la salvación del alma? Que el alma vaya cambiando y el alma se sujete al Espíritu. ¿Cómo podemos hacerlo? Con todo lo anterior, eso es lo que está diciendo, todo lo anterior. Haya en vuestra alma, haya en su mente el mismo que tuvo Cristo. Vivan así, aprendan, pero recuerden que se comenzó por si hay alguna cosita. Recuerden, si hay alguna cosita, ya comenzó, pero esa cosita va a ir creciendo y creciendo. ¿Qué significa va a ir creciendo? Y creciendo, y creciendo, y creciendo. Va para abajo. ¿Ven? Creciendo. ¿Saben que en el cristianismo todo crece para... Comenzamos de viejos y nos vamos haciendo cada día. Aunque este cuerpo se va envejeciendo, nosotros vamos rejuveneciendo. Es al revés. En el Señor es increíble. ¿Por qué todo al revés? Porque todo implica dependencia de Él. Ya no vivo yo más, Cristo vive en mí. Todo es dependencia de Él. Entonces, comienzo, nazco de nuevo, pero estoy lleno de tantas ideas y tantas cosas. Y el conocerlo cada día más, voy haciendo que yo muera, voy rejuveneciendo, porque Él va creciendo, creciendo. Lo mismo así es el liderazgo. Si yo voy bajando, ¿quién va subiendo? Si yo voy bajando en el liderazgo, si yo voy dependiendo cada día más, si le obedezco, ¿quién va creciendo en mí? El Señor. Segunda de Corintios 3, 18 dice algo lindo. Somos un espejo. Usted y yo somos un espejo. Y si somos un espejo, ¿el espejo es inerte o no? ¿El espejo puede hacer algo por sí mismo? Nada. Igual nosotros somos muertos, estamos muertos juntamente con Cristo. Dice, somos un espejo. Si somos un espejo, la Biblia dice que entonces nos coloquemos delante del Señor. Y si nos colocamos delante del Señor, el Espíritu Santo va obrando en nosotros la imagen ¿de quién? De Cristo, de Cristo. Bien, es lo mismo. Si yo tengo el mismo sentir de Cristo y me dejo guiar por Cristo y comienzo a bajar, a ser siervo, a humillarme a mí mismo y eso, en el nombre del Señor Jesucristo, el resultado es que Él se va a exaltar. Él se va a exaltar. Por supuesto va a resultar yo, entre comillas, exaltado, porque Él, si Él se exalta, yo crezco con Él, ¿ven? Pero yo mengo para que Él crezca. Eso es lo que está diciendo la Escritura. Entonces, cuando dice ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios, terminamos con ese versículo, mire tan bonito, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. El que nos va a garantizar de que yo vea al otro superior, el que va a garantizar de que yo lo coloque y no vaya a pasar mayor cosa, es precisamente el Espíritu Santo. Ese es mi gran aliado. Y Él me va a decir cuándo poner, de qué manera, pero yo debo estar siempre pendiente de ver al otro como superior. Por eso el Señor no llamó en la iglesia ovejas. Los pastores de las iglesias no tenemos ovejas, no existen. En el Nuevo Testamento solo hay un pastor de las ovejas, Cristo. Nosotros tenemos discípulos, discípulos que hacen discípulos. No existen ovejas para nosotros, son discípulos que hacen discípulos. Y el discípulo que hace con el otro discípulo lo lleva al pastor de las ovejas. Los lleva a que guarden los mandatos del pastor de las ovejas, que son precisamente lo que dan vida. Los mandatos del Señor dan vida. Entonces ese es el trabajo mío. El trabajo mío es que si Dios me levantó, yo lo veo a usted superior, yo lo levanto, y la manera de levantarlo es levantando la manera que levantó ¿quién? Cristo, llevándolo a Cristo para que su liderazgo sea conforme al corazón del Señor, conforme al liderazgo de Cristo, ¿ve? Pero ese es mi trabajo y su trabajo. Yo no tengo ovejas, mi trabajo es hacer discípulos
para que los discípulos hagan más discípulos y estos hagan discípulos. Y mi trabajo no tiene nada que ver, como lo tenemos ahora, en mandar la iglesia ni nada de eso, porque Efesios capítulo 4, versículo 11, Dios me puso como pastor, es para preparar a los santos, para que los santos sean los que hagan lo que hagan la obra del ministerio. ¿Quiénes son los que son más importantes en la iglesia haciendo la obra del ministerio? Los santos, los discípulos, los discípulos. Entonces, recuerden, toda esa gente que cae en sus manos y en las coinonías son discípulos. Y usted es un discípulo que va a formar discípulos, haciéndolos que tengan el mismo sentir de ¿quién? De Cristo. Llevándolos a ¿quién? A la iglesia. Si no viene a la iglesia y sigue ahí en su coinonía, está bien. Usted no necesita llevar a la gente a la iglesia. Les tiene que enseñar que tienen que ir a la iglesia. Pero la iglesia no es salvadora. La iglesia evangélica, ¿desde cuándo es salvadora? Nunca. No es salvadora. El trabajo nuestro es llevar a la gente ¿a dónde? A Cristo y solamente a Cristo. ¿Listo? Para que vaya el pastor de las ovejas y Cristo sea el que lo gobierne. Amén. Ahora, vamos a terminar teniendo, por la doctrina del Señor, la misma manera de pensar, de hablar, de sentir y de vivir. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por permitirnos conocer hoy de tu palabra, escrutarla, aprenderla, Señor. Y creo que podemos llegar a casa y durante esta semana reflexionar sobre estos sentires, este sentir tuyo, Señor. Y aprender, estoy mirando en tantos lados de la Escritura, cómo fue que te hiciste hombre. Y luego cómo empezaste a hacerte siervo. Luego cómo te humillaste a ti mismo, Señor. Y luego cómo, sin que dudaras ni un ápice, Señor, fuiste obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. ¿Y cómo debe haber este sentir en nosotros? ¿Cómo debe suceder? Así que queremos reflexionar esto en la palabra, Dios. Y queremos aprender a hacerlo para que nuestro liderazgo sea conforme a tu corazón, renunciando al liderazgo de Satanás, renunciando a ese liderazgo donde yo me impongo sobre los demás, renunciando al liderazgo en que yo soy el mejor o el más grande o al que le deben de dar glorias, o renunciando, Señor, a enaltecernos en nuestro liderazgo, Señor. Al mirar tu vida, a mirar la forma en que te comportaste, la manera como hablaste con tus apóstoles, cómo lo guiaste y cómo les serviste, Señor, contradice totalmente el liderazgo del mundo. Y a veces estamos tan arraigados en eso que es tan difícil, Señor. Pero sabes, el amor todo lo puede, y tu tierno amor, viéndote a ti, Señor, lo más hermoso que hemos conocido, el más hermoso, el más bello, nadie como tú, Señor. Nos has enamorado tanto, tanto, que ahora se nos convierte en una aventura, en una experiencia linda y maravillosa, el parecernos a ti. Queremos aprender en nuestro sueño, en nuestra meta, en nuestro futuro, nuestro propósito. No tenemos ninguna otra meta, otro futuro, sino que tú crees, parezcamos cada vez más a ti, que tengamos esa tuya, Señor, esa paz tuya, ese amor, esa templanza, Señor. Queremos aprender a humillarnos como tú te humillaste. Queremos aprender a morir aún, Señor, en la cruz, estar ahí siempre, porque ya morimos, estar siempre crucificados para que la vida tuya sea la que fluya, Señor. La vida tuya, Señor. Queremos, tú lo sabes, como cantamos, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, y sabes que estamos diciendo algo que es verdad,
anhelamos y soñamos todo lo tuyo. Te anhelamos a ti, Señor. Te anhelamos. Qué bueno es empezar aún más. Apenas tenemos una poca cosa, alguna cosa, pero queremos aumentar más, Señor, en pensar como tú piensas, aumentar más en hablar como tú hablas, sentir como tú sientes, en que siendo unos espejos, Señor, la gente pueda ver en nosotros el reflejo tuyo, la imagen tuya donde vayamos, que nuestros labios sean como los tuyos, nuestros ojos como los tuyos, que veamos a cada persona con los ojos tuyos, que hablemos a cada una con los labios tuyos, que de nuestros labios solo salgan tus hermosas y bellas palabras, Señor. Queremos que el mundo te vea en nosotros, Señor. Así que gracias por escucharnos. Tú has dicho que cuando pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si sabemos que nos oyes, sabemos que tenemos las peticiones que te hemos hecho. Así que esta petición que te hacemos, si tú conoces nuestro corazón, sabes que la hacemos ardientemente, Señor, con anhelo profundo. Sabes que es lo que más deseamos y, Señor, sabemos que es conforme a tu voluntad. Así que sabemos que tenemos esta petición hecha y que tú cumplirás en nosotros, en cada uno de nosotros, el hacernos cada día y aún más y más parecidos a ti, nuestro buen Dios y Señor, en el nombre de Jesús. Amén.